Muchas gracias por invitar a un filósofo a presentar este libro. Estoy en el otro lado de la barrera y es un libro muy recomendable. Sobre todo está escrito para no científicos, pero yo querría recomendarlo para gente de ciencias, porque hay gente que piensa que la divulgación es una tarea de baja estofa que no merece ningún tipo de consideración, pero en realidad la buena divulgación es extremadamente difícil. Los grandes científicos, los grandes físicos hicieron siempre grandes libros de divulgación y allí expusieron a veces las partes más profundas porque dejaron destilar las ideas más fundamentales. Einstein, por ejemplo, tiene un maravilloso libro de divulgación sobre la evolución de la física. Helmholtz, Hawkins, Penrose, todos los grandes físicos en algún momento de su vida necesitan distanciarse del trabajo técnico y necesitan pensar en las ideas sin el matiz, sin la trama de lo que es el lenguaje de las matemáticas, y entonces aparece otra manera de entender la ciencia que es distinta, que no es el trabajo diario, pero que es tan interesante, no solamente hacia afuera, para que lo entienda quienes no entienden el lenguaje de las matemáticas, sino también para pensar en conceptos que a veces la misma trama, digamos, técnica no deja pensar porque son de muy largo recorrido a lo largo de la historia y a veces ha evolucionado mucho el lenguaje en el que se expresa. Este libro es muy notable por esta capacidad de transgredir, de hacer ciencia, explicar a la ciencia lo que no son científicos, y yo creo, desde luego, vuelvo a insistir en que lo que ha logrado es algo mucho más interesante, es irse hacia ideas muy profundas de lo que es la historia de la física. Ahora diré por qué pienso esto. Una de las razones es porque la historia es muy importante para entender lo que es una ciencia. Aunque, digamos, en el aprendizaje diario lo que se hace es resolver problemas, tal como están planteados dentro del marco en el que se trabaja cotidianamente, a veces se pierde mucha información por no saber de dónde vinieron esos problemas, de dónde vinieron los conceptos y las teorías y los modelos con los que se trabaja, y hay muchísima información que, aunque parezca muy tonta, aunque parezca tan simple como la de qué es medir la altura de una pirámide, profundiza muchísimo en la naturaleza del trabajo de los científicos. Y en ese sentido, la historia de la ciencia es una pena que no se imparta, o la historia de la tecnología, que no se imparta en las facultades de ciencias, de ingeniería, etcétera. Yo tuve una experiencia maravillosa durante 10 años en otra universidad, en mi universidad de origen, que era Salamanca. Le comentaba antes a Juan que fue impartir durante 10 años una asignatura de historia de la física en la Facultad de Físicas. Y la verdad, yo aprendí muchísimo, pero por lo que pude ver también era, podía colaborar en algunas cuestiones que no se daban. De hecho, decían los alumnos que era la primera vez que les hablaban de física, porque hasta entonces solo les habían estado hablando de matemáticas. Entonces había muchas ideas que cuando se tratan históricamente aparece, digamos, la intuición física, la intuición natural, la intuición de profundizar en los problemas, y me parece que esto es algo que también, por algunas razones que decía antes Paco, esta pretensión de no hacer las cosas demasiado especializadas, pues perdemos mucha capacidad de educación que necesitaríamos. Desde luego, yo he estado siempre muy convencido y he apoyado que en humanidades se impartan clases de ciencias. Me parece que el analfabetismo que se tiene en la cultura contemporánea de artes, humanidades y a veces ciencias sociales respecto a las ciencias es terrible, pero también a la inversa, y yo creo que trabajos de este tipo son absolutamente imprescindibles. Otra razón por la que este libro me gusta muchísimo es porque es la visión interna de lo que es la historia de la física vista desde las ideas, la trama, la lógica interna. A veces la historia de la ciencia se fija en cosas como las biografías, el contexto social, y pierde muchísimo lo que es la trama interna de la evolución de los problemas, el por qué nos podemos enfrentar a
problemas muy complicados con instrumentos absolutamente elementales, como es una geometría hecha con papel y lápiz, que no tenemos todavía la geometría analítica, y cómo a pesar de eso se resuelven problemas complicadísimos. En esto yo creo que el libro es ilustrativo de cómo con las ideas tan básicas como era la geometría de proporciones de los griegos se pudieron resolver en cuestiones tan complicadas. Y luego ya referido a los temas que ha elegido, a cómo se ha restringido no puede tratar toda la historia de la física y mucho menos toda la historia de la ciencia, pero sí la historia de la mecánica o la historia de la cosmología. Hay ideas que son fundamentales y que me parece que hay que resaltar mucho. Por ejemplo, empezar por la idea de medida. Hay mucha gente que cree que lo grande de la ciencia son las teorías matemáticas, las grandes revoluciones en lenguaje matemáticos, pero si vemos a lo largo de la historia, lo más difícil ha sido medir. Medir ha sido siempre increíblemente complicado, increíblemente complejo, porque hay que trabajar en muchos mundos a la vez. Hay que conocer mucho de la realidad, hay que tener mucha experiencia práctica, hay que tener mucha imaginación teórica y realmente las grandes revoluciones de la ciencia a veces son revoluciones en la medida, en la capacidad de medir propiedades que antes eran imposibles. Si vemos, por ejemplo, Galileo. Galileo es uno de los grandes científicos. Juan dice que el primero, para mí el primero y el más grande es Arquímedes, pero por otras razones, si queréis comento. Pero Galileo hizo muchas cosas, pero realmente lo que fue muy complicado en Galileo fue empezar a medir las propiedades mecánicas, empezar a medir la aceleración, empezar a medir la velocidad. Es al medir la aceleración cuando realmente se empezó a imaginar cómo se podía después representar todas las propiedades básicas del movimiento. Y lo mismo con Newton. Es verdad que Newton es el gran matemático, el gran científico por encima de todo, pero también el gran Newton, desde mi punto de vista, fue el que intuyó cómo medir las fuerzas. Es decir, a veces la capacidad de medir es lo más complicado que hacemos y lo que hace que los científicos sean parte de la trama del conocimiento del mundo. No son simplemente seres que están metidos en un lugar ajeno a la realidad, sino que precisamente porque están siempre imaginando cómo medir propiedades que a veces son invisibles, muy lejanas, es lo que les hace tan importantes para la historia de la cultura y para la historia de la humanidad. En segundo lugar, me gusta mucho también que haya expuesto la historia de la cosmología y sobre todo la historia de la astronomía griega. Prueba algo que es también muy profundo acerca de la ciencia, cómo las ideas erróneas pueden ser maravillosas. Toda la geometría del mundo griega, la cosmología, todo lo que fue la manera de representarse los movimientos de los planetas, las retrogradaciones, el por qué los planetas tienen estos movimientos tan extraños, y desarrollaron una increíble, barroquísima, compleja forma de entender el universo, que era errónea desde el punto de vista físico, pero que era maravillosa desde el punto de vista matemático. Era un modelo además profundísimo, anticipa las series de Fourier, anticipan matemáticas increíblemente complejas y que si dejamos de lado que estaban equivocadas, realmente la cosmología griega merece la pena que se siga todavía enseñando. Es una pena que no se enseñe todavía la teoría de los epiciclos y las excéntricas, porque muchos podrían aprender muchísimo acerca del... Luego, de hecho, en el siglo XIX, algunos, Fourier, por ejemplo, empezó a emplear métodos muy parecidos y con resultados aplicados a otras cosas, como la medida de la expansión del calor. Pero realmente esta idea de que no importa equivocarse, no tiene ninguna importancia el que uno esté en el error. Lo importante es que uno desarrolle ideas muy creativas, que esté ajustado, que esté construyendo modelos interesantes, y que esto es lo que hace tan apasionante y tan atractiva la historia de la ciencia, mucho más allá de que sea la historia de las grandes predicciones o de su aplicación técnica. Y para ser muy rápido, luego aparece al final un capítulo sobre la filosofía de la ciencia y sobre qué es la ciencia. Yo teóricamente me dedico a filosofía de la ciencia. La verdad que no me gusta la filosofía de la ciencia. A mí me gusta la ciencia
en fin, me gano la vida con estas cosas de la filosofía de la ciencia, pero me gusta mucho más observar la práctica diaria de los científicos. Y la verdad que, en fin, la filosofía de la ciencia, aunque es una cosa muy extraña, merece la pena contar algunas cosas. La filosofía de la ciencia es un invento muy extraño, muy reciente, que tiene una historia muy corta. Realmente empezó en el siglo XX por el intento de algunos científicos de empezar a pensar que diferenciaba la ciencia real de otras cosas, como podría ser la filosofía, y ahí empezaron a desarrollar algunos criterios más o menos interesantes, más o menos erróneos. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom que estaba muy ligado a otras cosas que no tienen que ver con la universidad, sino que tenían que ver con la carrera en la Guerra Fría. Los americanos pensaban que los rusos les estaban ganando la carrera y entonces decidieron que había que promocionar mucho la ciencia y empezaron a crear muchos departamentos con filósofos de la ciencia que se supone que se trataba de expandir la idea de la ciencia dentro de la universidad y dentro de la sociedad. Y bueno, la historia fue muy complicada y ha quedado en no mucho. Es decir, la historia de la filosofía de la ciencia no es muy interesante, aunque algunas ideas, como las que recupera Juan, por ejemplo, que lo interesante de la ciencia es que se puede equivocar y que puede reconocer sus errores, a diferencia de los economistas que piensan que nunca se equivocan y jamás reconocen un error, siempre piensan que la realidad era la equivocada, y los filósofos tampoco suelen pensar que están equivocados. Lo que hace tan interesante la ciencia y tan interesante también la ingeniería es que aprenden de los errores y que reconocen que pueden errar y que precisamente no les importa. El que otro demuestre que uno está equivocado es lo más grande que puede esperar un científico, porque significa que otro se ha tomado sus ideas en serio. Yo creo que esta idea es lo que me parece que hace de la ciencia algo que debería ser aprendido en otras formas de cultura, y que me parece que este libro es una de las ideas más interesantes que puede proporcionar a quienes no se dedican o no nos dedicamos directamente a la ciencia, pero sí nos dedicamos a expandir el espíritu crítico dentro de la cultura. Y me parece que es el lugar más apropiado, el lugar donde paradigmáticamente se desarrolla más el espíritu crítico es en la ciencia. En fin, el haber optado, como también decía Paco, por contar la infancia de la ciencia, me parece muy profundo. Me parece que es yendo a las partes aparentemente más fácil, donde realmente uno se encuentra lo más complicado para entender en qué consiste realmente la tarea del científico. Y me parece, y vuelvo a insistir, que este es un libro recomendable, desde luego, para toda la gente que le interese la cultura, para toda la gente de humanidades, pero yo también lo recomendaría muchísimo para quienes os dedicáis a la ciencia y a la ingeniería. Y bueno, por mi parte, pues muchas gracias por haberme invitado.